Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy les traigo una receta bien fácil y deliciosa de unas pastas o espaguetis aglio e olio. Es una pasta que se basa en aceite de oliva y bastante ajo. Es una receta tradicional italiana de la región de Nápoles especialmente, y es muy popular ya que es bien económica, bien fácil y deliciosa. Así que quiero que me acompañen en el paso a paso de esta deliciosa receta. Y para empezar vamos a presentar los ingredientes. Yo aquí tengo perejil italiano fresco, ajo, tengo queso parmesano, tengo hojuelas de pimienta roja y también tengo sal, aceite de oliva, y voy a usar estas pastas, una libra de espaguetis, son unos linguini. Esa es la clase de pasta que voy a utilizar en el día de hoy. Así que empezamos primero cortando nuestros dientes de ajo. Yo los voy a cortar en laminitas bien finas, bien delgadas. Ustedes lo pueden hacer también en cuadritos o simplemente machacarlos. Yo lo voy a hacer en láminas así bien delgaditas. Así que cortamos todo el ajo. Yo estoy usando aproximadamente unas 7 dientes de ajo. Entre más ajo pues mucho mejor, pero todo está en el gusto de cada uno de ustedes, ya que esta receta se basa en suficiente ajo, bastante ajo y aceite de oliva. Ok, le vamos a colocar el ajo en el sartén donde voy a preparar las pastas. Aquí los voy a saltear y ahora vamos a picar el perejil finamente. Te cortamos aquí las puntitas y cortamos finamente nuestro perejil. Así que después de haber cortado nuestro perejil, también lo vamos a reservar para usarlo más adelante. Entonces, terminando de cortar, vamos a reservarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar aquí aceite suficiente, aproximadamente unas 3 tazas de aceite de oliva. Voy a colocar aquí también unas hojuelas de pimienta roja. Ustedes pueden agregar la cantidad que les guste, dependiendo si les gusta algo picante o no. Tenemos algo de sal. Y ahora vamos a seguir con la receta, pero antes de llevarlo al fuego, el ajo, vamos a colocar nuestras pastas. Yo tengo el agua ya caliente, le voy a agregar la sal en este momento y voy a agregar también el paquete de espaguetis para que se vaya cocinando. Entonces, mientras se cocinan nuestras pastas, yo voy ahora aquí en este sartén, voy a ir salteando nuestros ajos, pero tenemos que tener mucho cuidado de no dejar quemar el ajo, ya que si lo dejas quemar pues da un sabor desagradable a nuestras pastas. Entonces les recomiendo que lo vayan moviendo de esta manera para que no se les queme y sea más fácil de manejar, de saltearlo así. Así que después de tenerlo ya salteado, hasta que haya botado un poco de su sabor, lo que vamos a hacer es agregarle un poco del agua donde estamos, del agua de los espaguetis. Vamos a agregarle un poco, aproximadamente 1,5 tazas, y dejamos hervir hasta que se evapore un poco. Y ahora vamos a agregar los espaguetis, ya están totalmente cocidos. Vamos a mezclarlos para que se vaya mezclando con el aceite de oliva y con el ajo. Así que hacemos movimientos y vamos a moverlo circularmente hasta que quede bien mojadito con el aceite de oliva. Ahora vamos a agregar el perejil que habíamos reservado anteriormente. Así que hacemos movimientos circulares para ir incorporando bien el perejil con los demás ingredientes.
Ahora vamos a poner el queso parmesano. Aquí sí es opcional la cantidad que ustedes quieran ponerle de queso parmesano. Así que movemos un poco y listo. Miren qué delicia de pastas, bien fáciles, súper económicas, rapidísimas y deliciosas. La verdad que son bien ricas y fáciles de preparar. Así que vamos a emplatar. Vamos a servir, vamos a emplatar una porción. Vamos a servir un plato para que ustedes puedan ver mucho mejor. Miren, súper deliciosa. La verdad es que es una receta bien fácil, ideal para esas personas que no saben hacer pastas y nunca te has atrevido a preparar pasta. Esta es la receta ideal para los principiantes. Así que es bien fácil de hacer, bien sencilla, pero con un resultado bien fenomenal, porque la verdad queda bien deliciosa. Así que espero que ustedes puedan animarse a prepararla pronto en sus hogares. Así que gracias por estar aquí, y si eres nuevo te invito a suscribirte a mi canal y no se les olvide regalarme su like. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.